Hola, bienvenidos a este taller acerca de las emociones. Esperamos de verdad que puedan sacarle el máximo provecho. Vamos a estar compartiendo con ustedes el tema acerca de las emociones, las heridas emocionales y cómo encontrar solución en la palabra de Dios. De verdad que deseamos que sea de provecho para ustedes. Es de parte del equipo del Ministerio de Matrimonios con Propósito de la Iglesia Gran Campaña de Fe. Este tema es bien interesante, ¿sí? No somos ninguno de los 4 ponentes del tema, somos psicólogos. Tampoco vamos a tratar temas de psicología tan amplia, pero sí queremos dejarle a cada uno que pueda experimentar y saber que todos tenemos emociones, ¿sí? Y que muchas veces lo que hacemos o nos han dicho que reprímalas, escóndalas, no las sienta. Y queremos que hoy se vayan con una visión distinta de lo que son las emociones para cada uno de nosotros. Dios nos creó y Dios nos creó con esas emociones. Y cuando Dios terminó todo lo que hizo, ¿qué dijo que era? Bueno en gran manera todo lo que había hecho. Y Él cuando nos hizo con emociones. De hecho, a lo largo de la Biblia vemos muchas emociones, ¿sí? Jesucristo lloró, Jesucristo se puso bravo. Entonces Él manifestó muchas emociones, incluso tuvo miedo. Pudiésemos decir que tuvo algún miedo cuando estuvo en la cruz. Así que todos tenemos emociones. A ver, sean sinceros conmigo, porque unos van a creer, yo no tengo ninguna emoción. Yo sí tengo muchas emociones. Yo no sé ustedes, pero yo sí. ¿Quién se ha levantado de algún humor en las mañanas? ¿De qué humor te levantas en las mañanas? Excelente, con sueño. Y si tuvo un mal sueño, bravo, molesto. ¿Cómo más se levantan? Con pereza. Algunos se levantan felices, con alegría, ¿sí? Pero si usted tuvo un sueño horrible, así como alguien que por ahí tuvo un sueño conmigo, mi esposo, y se paró bravo conmigo. Entonces, expresamos emociones en todo el tiempo de lo que sentimos, de lo que nos ocurre. La siguiente, por favor. ¿Cuál es tu estado de ánimo durante el día? ¿De qué depende? ¿De tus pensamientos? ¿De qué más depende tu estado de ánimo? De lo que le pasa. No sean mentirosos que si a alguien le toca la corneta y usted está en el semáforo en rojo y empieza a ¡pi! Usted se molesta. ¿Sí? El trabajo. Pero ¿de qué estado de ánimo usted normalmente está en el día? ¿Depende de qué? De lo externo. ¿A ti te afecta? ¿De tu esposo? Ah, mira, por ahí son bien sinceros. Entonces, queremos que se den cuenta que todos a lo largo del día, nada más para hacerlo chiquitito, una expresión pequeña, todos sentimos emociones, distintas emociones. A lo largo de todo el día, inclusive a lo largo de toda nuestra vida, hemos experimentado emociones. La siguiente, por favor. Y aquí hay una información interesante. El sistema límbico está en nuestro cerebro, que hace que se produzca una emoción. Y es aquí donde quedan almacenadas todos los recuerdos. Y entre la amígdala y el hipocampo, ellos son los que funcionan y manejan en nuestro cerebro las emociones y los recuerdos. Eso es nada más una información así interesante para tener, para que sepamos que todos tenemos cerebro, todos tenemos hipocampo, todos tenemos el sistema límbico y así que todos tenemos emociones. Todos, ¿sí? Nos han querido decir, esta no, esta sí, esta es buena, esta es mala. Y hoy queremos que se lleven muy en el fondo de su corazón que no hay emociones malas ni emociones buenas. Porque de alguna otra manera todos las hemos clasificado. Esta es buena y esta es mala. Pero en realidad no hay emociones malas ni buenas. Así que piensen en eso un ratico, jueguen ping-pong ahí en la cabeza con esa expresión. Y aquí queremos regalarle un ratico de comiquita. ¿Sí? Esta película me gusta mucho y quiero que le presten atención, por favor. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando alegría está al mando. Ella es alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, alegría te hace sonreír y... ¿a quién le importa? ¡A celebrar! Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando tristeza toma el mando. Ella es tristeza.
Con un toque cariñoso y un corazón gentil, Tristeza entra en acción para dejarte... Dije, Tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, Tristeza. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios, a su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... Bueno... Un momento. Conoce a todas tus emociones. Entonces, ¿qué son las emociones? Todos tenemos emociones. Es interesante que entendamos que es un conjunto de respuestas neuroquímicas que funcionan dentro de mi cuerpo y hormonales. O sea que ni porque yo las reprima van a dejar de producirse. No va a haber manera de que yo las reprima de ninguna manera, porque son respuestas de mi cerebro, que nos predisponen a reaccionar de ciertas maneras ante un estímulo externo. Leyendo un poquito acerca de este tema, algunos psicólogos hablan de muchas emociones, pero nosotros vamos a tratar solamente estas, ¿sí? Que es miedo, tristeza, alegría, desagrado y furia. Esas 5 emociones, y ellas a su vez abarcan muchas más, pero esas son como las emociones básicas o principales que algunos psicólogos manejan. Y me encanta saber que cada emoción cumple una función, ¿sí? Por eso yo le decía que cada uno de nosotros ha creído que hay emociones buenas y emociones malas. ¿Quién ha pensado que la ira es una emoción mala? Sí, porque... Y no es que sea mala, es lo que hacemos con ella lo que es malo. ¿Quién ha creído que el miedo es malo? Pero tiene una función. Cada emoción tiene una función. Entonces, cada una de las emociones que nosotros logramos sentir cumplen una función en nuestra vida. Y quiero que eso se lo lleven bien claro, porque lo que hacemos muchas veces es reprimirlas y no dejamos que ellas puedan aflorar y las aprendamos a manejar. Y yo les confieso, como cristianos muchas veces lo que hacemos es reprimir nuestras emociones y ocurren cosas peores. Pero a lo largo de la exposición van a ir entendiendo qué ocurre con ellas. ¿Qué ocurre con desagrado como emoción? Mira la función de ella, tiene una función protectora. Usted ve una mosca en un café y ¿qué le da a usted? ¿Y por qué? Porque la mosca se para en todos lados, se paró en la caca de un perrito, se paró allí, lo que yo voy a ponerme es un montón de parásitos y bacterias que me meto en mi cuerpo. ¿Quién ha de creer que esa emoción era tan importante para proteger mi salud? ¿Sí? Ahora sí se sienten que las emociones son importantes. Bien. Nos hace eludir lo repugnante, ¿sí? Aquello, yo veo una culebra y me repugna, ¿sí? Y es parte del instinto hasta de protección y de seguridad. Entonces, asco como tal, como emoción en mí, tiene la importancia de que yo pueda protegerme. Alegría, ¿a quién no le gusta estar alegre? Esa es una de las emociones más que todos buscamos. Libera muchas hormonas en nuestros cuerpos y nos hace sentir muy bien. Y andamos buscando siempre esa emoción, esa es la que más anhelamos todos. Y tiene la función de destacarnos circunstancias placenteras, aquello que nos gusta, lo que nos divierte, ¿sí? Y también cumple una función social, nos invita a compartir. ¿Sí? La alegría me permite que yo quiera compartir lo que me pasó, lo que me ocurrió. Cada una de esas emociones cumple una función en mí. La siguiente, tristeza. Estaba leyendo que esta es la emoción que dura 4 veces más que cualquier otra emoción. ¿Qué tal? Esa es la que se queda un ratico más en cada uno de nuestros corazones. Pero ella tiene la función de que nos enseña un hecho doloroso y nos impulsa a organizarlo. ¿Sí? De hecho, los recuerdos dolorosos o pasar por una tristeza, si la sabemos manejar, si la identificamos, si yo incluso me acerco ante Dios y le digo que estoy triste, Él tiene la capacidad para ayudarme. Pero si yo entro en aquella negación, yo no estoy triste, ¿quién te puede ayudar?
si tú no eres capaz automáticamente de aceptar cómo te sientes. ¿Sí? La siguiente, la ira. Esta es la que todos clasificamos como algo malo, pero resulta que ella no es mala. La Biblia dice que airemos, pero que no pequemos. Normalmente todas esas emociones, con ninguna debemos tomar decisiones, ni querer resolver algunas situaciones, porque no nos va a llevar a nada. Pero la ira nos indica que algo nos está molestando, incluso que hay una injusticia, que algo no fue justo. ¿Sí? Esa es la que nos indica todo eso. Entonces, ¿se dan cuenta que las emociones son malas o son buenas? Tienen funciones. ¿Alguien había pensado alguna vez que la ira era buena? Nadie había pensado que era buena. La siguiente, amor, por favor. El miedo. Esta es quizás alguien que no nos gusta sentir miedo, pero el miedo tiene una función en nuestras vidas extraordinaria, porque nos alerta que algo puede dañarnos y activa todo nuestro estado de alerta. ¿Sí? Cuando usted siente miedo porque está lloviendo mucho y usted no ve nada, usted está alerta. Y el cerebro le manda información a todo su sistema, a todo su cuerpo para que esté pendiente, escuche, esté atento. O sea que el miedo nos ayuda a que yo pueda estar en alerta y defenderme, yo y mi entorno. Aquí hay algo bien interesante y lo vamos a pasar así rapidito porque de pronto ustedes dicen, entonces, ¿qué son las emociones y qué son los sentimientos? ¿Qué va primero y qué va después? Entonces aquí hay una diferencia sencillita para poder entenderlos, ¿sí? La emoción es un estado físico en respuesta de un estímulo externo. A usted los pellizcan y a usted le da rabia. Usted se molesta. Fue un estímulo externo. El sentimiento es una asociación mental en respuesta de esa emoción. Es algo más interno, más profundo, el sentimiento. La emoción es una respuesta a algo que me hicieron de manera externa. La emoción se hace visible. Quien está triste, todo el mundo sabe por qué está llorando. Quien está bravo, usted le ve el entrecejo y sabe que hasta colorado puede estar. Entonces usted puede ver cuando hay una emoción en alguna persona, pero un sentimiento no se observa fácilmente porque está como más guardado, es algo más profundo. Y la emoción aparece de manera brusca e intensa. Yo voy caminando, alguien se me colió, porque sí me molesta que yo esté haciendo cola y hayan como 100 alante mío y alguien quiera hacerse, yo le digo los pilantropos, ¿sí? Que usted está en la cola esperando y se le ponga a usted delante. ¡Ay! ¿Sí? Eso molesta y se hace visible porque usted de una vez hace como un perrito, ¿sí? Y es visible, la emoción es visible, mientras que el sentimiento es progresivo y de intensidad moderada. Él va poco a poco como haciéndose sentir poco a poco, es lento. Y la emoción es pasajera y el sentimiento es duradero. Aquí hay algo particular que podemos saber, aquí diferenciar rapidito. El enamoramiento es pasajero, es una emoción. Hay mucha química. ¿Quién estuvo enamorado o está enamorado? Moca pues, ¿no? Sí, entonces cuando yo estoy enamorada, o sigo enamorada, pero de una manera distinta, ¿sí? Esa es una emoción. Pero cuando ya hay amor, ya es un sentimiento, es algo que tiene todas esas características. Ha ido progresando, es más profundo, ¿sí? Y el amor a veces no se siente, el amor termina siendo aún más complicado o más profundo. Yo decido amar. Y cuando yo decido amar, la emoción y el sentimiento me persiguen. ¿Sí? La siguiente, porfa. Aquí quiero enfatizar que las emociones nos las dio Dios. Y ahí hay un tablero de un vehículo, ¿sí? Y ellas son, si me las dio Dios, son porque son buenas. El asunto es que normalmente no las he usado correctamente. ¿Sí? Yo me enojo y quiero ir a resolver el problema, le grité a todo el mundo. No, la ira no era para que yo resolviera. La ira era para que yo me detuviera, pensara qué me está pasando, qué siento que es injusto y pueda exponerlo después. Pero si yo voy a arreglar algo con ira, lo que voy a hacer es un desastre. Igual, si usted va a arreglar algo con tristeza, ¡ay, la víctima! Usted y yo. Sí, entonces son sentimientos para detectarme, pero no para solventar. Debemos usarlas correctamente. Hay un tablero de un vehículo, ¿sí? Ahí hay muchas luces prendidas, se parece al carro de nosotros que parece un arbolito. ¿Sí? Pero usted puede ver que hay luces en el tablero que indican cómo funciona todo el sistema.
Hay luces que se prenden de alerta, ¿sí? ¿A quién le gusta que se le prenda la luz roja a la gasolina? A nadie, ¿verdad? Pero esa es una alerta de que usted tiene que pararse, ir a colocarle combustible, porque si no, no va a seguir caminando el vehículo. Entonces, imagínense que nuestras emociones son como ese tablero, pero hay otras luces que se prenden no porque algo esté dañado. Las luces altas me indican que está funcionando. ¿Sí? Cuando usted hace el cambio de luces en el tablero de un vehículo. Entonces queremos siempre que se vayan con la idea de que las emociones no son malas ni son buenas. Fueron dadas por Dios y cumplen una función cada una. Aquí hay algo muy importante. ¿A quién le cede usted el control de sus emociones? Por aquí decía alguien: al esposo, al jefe, a lo que me hacen. ¿Sí? ¿A quién le ceden ustedes? ¿A quién le dan ustedes el control de sus emociones? A otros, ¿verdad? Yo me puse brava porque usted me dijo esto. ¿A quién no lo ha dicho? Todos lo hemos dicho en algún momento. O si no lo dice, usted se justifica. Es que yo me puse bravo porque aquel hizo algo. Entonces, ¿qué resulta? Que usted le está cediendo el control a otra persona de sus emociones. Y hoy queremos que usted se vaya con conciencia de que quien tiene que controlar sus emociones es usted mismo. No se la ceda a nadie, ni a un tercero, ni a nadie. A un tercero más adelante es el que se las vamos a ceder, que es a Dios. Pero nunca se las cedas ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a su mamá, ni a su jefe, ni a otro. Porque son circunstancias externas y usted va a depender de lo que otros hagan para tener sus emociones en equilibrio. Eso es complicado, pero se puede. Hay emociones que pueden producir heridas en el alma, ¿sí? En mi alma, un enojo muy grande por algo que ocurrió, por una injusticia muy grande, puede dejar muchas heridas en mi alma. Y para poder hablar de esas heridas en el alma, vamos a hablar de algunas heridas físicas, como para que podamos relacionarlas que están en el alma y podamos ver cómo se pueden tratar cada una de ellas. Así que con ustedes, nuestra hermana Lianeda, que les va a compartir. Hola, ¿cómo están? Pues a mí me toca compartir con ustedes lo que son las heridas visibles. Quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes han tenido una quemadura? ¿Cuántos se han dado un raspón? ¿Cuántos se han caído? ¿Cuántos se han hecho una cortada? Todos, indudablemente. ¿Cuándo fue el último accidente que tuvieron? ¿Muy pronto, muy cercano o muy atrás? Cercano. Casi todos los días, por una u otra cosa, accidentalmente, nos damos un golpe, nos quemamos, nos cortamos, y esas son heridas que son heridas visibles. O sea, vamos a hablar ahorita, cuando nosotros tenemos una herida y nos hacemos un raspón, nos damos nos cortamos, ¿qué hacemos? ¿Nos reímos? Cuando nos hacemos una herida, eso va a causar una emoción en nuestras vidas. Un tipo de emoción que vamos a decir, gloria a Dios, me corté. El que lo diga, lo felicito, pero uno dice, wow, ¿por qué me corté? Ay, Dios, ¿qué tengo que hacer? Cada uno de nosotros tiene que buscar una cura, ¿verdad? ¿Cómo curar esa herida? Y por eso estamos relacionando lo que son heridas físicas, ¿verdad? Para después hablar lo que son heridas emocionales. Y estas heridas físicas, nosotros las dividimos en heridas físicas visibles y heridas físicas ocultas. Las heridas físicas visibles son aquellas que ya hemos hablado, el golpe, un raspón, una quemadura o cuando nos hacemos una cortada, ¿ok? Y el concepto de la herida es que es la interrupción. Este es un concepto por allá que por Aviana, que Ana es doctora, y dije, wow, me voy a meter un rollo aquí. Es la interrupción de la integridad de los tejidos del cuerpo humano. Eso es una herida física. Y relacionándolo yo, decía, wow, por eso cuando nos hacemos una herida en el alma, también hay una interrupción en nuestra alma con nuestros sentimientos y las emociones. Esto es añadido aquí. Entonces, cuando nosotros nos hacemos una herida,
¿qué es lo que primero que buscamos? Algo con qué curarnos, desinfectarla, ponerle una venda, ponerle algo como de pronto hasta puntos necesitan. Pero yo quería comentarles como a manera de información porque me pareció muy interesante. ¿Cuántos de ustedes saben de dónde salió la curita? Pues la curita salió del invento que hizo el esposo de una pareja. Una pareja de recién casados, se casaron, ella se llamaba Josefina y él se llamaba Earle Dixon. Los dos estaban recién casados y estaban viviendo esa etapa tan hermosa del matrimonio, de lo que es ser recién casado. Pero ella no sabía muy bien cómo manejar la situación en la cocina. Como muchos de aquí se casan con esposas que apenas saben cocinar. Y entonces empezaron a trajinar con lo que es la cocina, empezó a quemarse Josefina, se empezó a cortar y ella se ponía algodón, se ponía gasa porque todavía no había sido, eso fue en el año 1920, todavía no se había inventado la curita, lo que nosotros, o sea, realmente se llama la bendita Johnson & Johnson, pero nosotros en Venezuela le decimos la curita. Ahora no usamos curita Johnson & Johnson, ahora la que nos salga esa es la que vamos a agarrar, ¿ok? Entonces el esposo, Earle, que trabajaba en una fábrica de hacer vendas, le comentó a su jefe que no hallaba qué hacer con su esposa, porque su esposa todo el tiempo se estaba cortando porque no manobriaba bien en su casa, en la cocina, todas las cosas se cortaba con el cuchillo, se quemaba con la cocina y las vendas, entonces cuando él llegaba todas sus manos estaban totalmente vendadas y eso le interrumpía seguir haciendo otras labores. Como lo comentó con su jefe y él en ese fábrica de hacer vendas grandes empezaron a hacer benditas y de ahí salió la bendita Johnson & Johnson. Eso es a manera de cultura general. Pero es necesario saber también que a veces nos hacemos unas heridas visibles y necesitamos una bendita para una emoción, ¿ok? Otra cosa que quería hablarle era el ejemplo que tenemos de las heridas ocultas. Las benditas se ponen porque es una herida visible. Cuando nos quemamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes cuando se queman? ¿A qué buscan sábila? Porque cada uno de nosotros, ¡ay, échate sábila, que es lo mejor! Y cuando nos damos un golpe, hielo. Siempre tenemos algo en el cerebro, cómo curarlo, cómo tratarlo. Estas son heridas que son fáciles de tratar, las heridas visibles, pero también hay heridas que están ocultas. Estas heridas ocultas son más difíciles de tratar y de diagnosticar, porque estas heridas hay que tratar, buscar un instrumento para identificarla. ¿Cómo lo es? ¡Wow! Ese tipo sí es feo. ¿Cómo lo es? Un rayo X, una resonancia, porque esas heridas están bien ocultas. Hay una persona que conozco que todo el tiempo le dolía la cabeza y tomaba Migran y tomaba Tamel y tomaba ibuprofeno hasta que un día dijo, no, ya esto no tiene remedio. ¿Y qué hizo? Una resonancia. Y resulta ser que tenía un problema en la cervical, los 3 discos desgastados y un abultamiento. Entonces el tratamiento no era ni ibuprofeno, ni era un Atamel, ni era Migran. Lo que era un relajante muscular porque los nervios estaban siendo comprimidos y eso hacía que le doliera la cabeza a la persona. Entonces estas heridas ocultas necesitan una radiografía, unos rayos X, una resonancia. Pero nosotros tenemos que detectar que en nuestro cuerpo humano lo podemos hacer. Pero cuando se trata de detectar las heridas ocultas que están en nuestro cuerpo emocional, ¿verdad? La parte emocional, nosotros no tenemos esa radiografía, nosotros no tenemos esa resonancia. Bueno, para cada tipo de herida existe un tratamiento específico.
este tipo de heridas producen emociones. Eso es muy interesante porque tenemos que estar claros que cada herida nos va a producir una emoción. Pero cuando nuestra emoción está oculta, no tenemos un rayo X, porque no hay una resonancia ni un rayo X que demuestre la herida que está oculta en nuestros sentimientos. Y para hablar de esta parte de las emociones, de las heridas ocultas, que son emociones que están guardadas en nuestro ser, le toca a mi esposo, Giomar. Hola, ¿cómo están? Qué chévere. Estamos hablando de emociones. Así como la que yo tengo ahorita. Qué bueno, vamos a hablar de las emociones. Algunas de ellas vienen producto de nuestra infancia. Muchas de ellas. Y vamos a hablar de 5 principalmente, que según los estudios la han clasificado como la más importante o las principales. La principal de ellas suele ser el abandono, la segunda el rechazo, la tercera es la humillación, la cuarta es la traición y la última es la injusticia. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca del abandono. Dice que ella se origina en los niños o en las niñas de temprana edad cuando han sentido o han pasado por un periodo prolongado de atención efectiva, de poderlos haberlo atendido, sus padres o sus tutores, quienes hayan tenido la responsabilidad de atenderlo durante ese proceso, entonces, y no se le han dado como ha requerido ser. Entonces, yo no sé cuánto hemos vivido esa experiencia que hoy en día la vivimos. Dicen que a los niños se los dejamos a mamá, o a la abuela, o al tío. Entonces, ese tipo de crianza, los niños internamente empiezan a experimentar una ausencia. Y eso genera en ellos un vacío, que es el abandono, por papá o por mamá. Aun cuando sea por una necesidad, pero pasan ese trauma. Eso en ellos genera algo que tiene que ver con parte de dependencia emocional cuando ya están adultos. ¿Por qué? Porque por la falta de tener ellos ese vacío, esa ausencia, ellos empiezan a buscar, estando allí adultos, empiezan a buscar relaciones, bien sea con el esposo. ¿Cuántos esposos son aprensivos con la esposa? No levante la mano. ¿Cuántas esposas son aprensivas con el esposo y viceversa? Entonces empezamos a tener una dependencia emocional. La esposa, el esposo, un familiar, un amigo, una amistad. Empezamos a tender a experimentar. Y permita que me involucre en esto, porque es parte de que todos en algún momento podemos estar experimentando eso. Tenemos esa dependencia emocional. ¿Producto de qué? Producto de esa ausencia. Y incluso hay momentos en que la persona tiene un segundo sentimiento que por haberse sentido abandonado, a veces no busca esa dependencia emocional en la persona, sino que se ausenta, se hace ausente y no quiere tener ningún tipo de relación con la persona o con un familiar o con alguien por temor a que experimentar el abandono. Imagínate, las dos vertientes están presentes en esa herida emocional que es el abandono. Vamos con, aquí tenemos un versículo que es clave para nosotros, que dice el Salmo 27:10. Dice que aunque mi padre y mi madre me abandone, el Señor me mantendrá cerca. ¿Sí ve? Hay una respuesta para ese tipo de herida emocional. La siguiente es la herida del rechazo. ¿Cuántos saben y han escuchado historia de que un hijo no deseado? ¿Hemos escuchado historias como esa? Bueno, fíjate, se ha comprobado de que en un matrimonio o en una relación de pareja que ha
aparece el embarazo por una noche loca o por una noche romántica, pero no deseado el bebé, solo pensar la madre y decirse, prácticamente me embaracé y no era el tiempo, automáticamente, emocionalmente, el bebé recibe esa señal y recibe el rechazo. Qué tremendo eso, recibe automáticamente el rechazo. Esa es una de las características. Otra de las partes que ellos reciben como el rechazo es cuando no les son considerados sus ideas, son siempre excluidos, no se les celebra, pasan a ser personas que se sienten hasta al nivel de no sentirse amado, ni ser tan siquiera tener la necesidad de amar a otros por la misma situación que recibieron y su influencia de rechazo. Imagínate eso, no se sienten amados y no se sienten ni con el deseo de poder creer que pueden amar a alguien. Se autodesprecian, imagínate. Según los estudios dice que pasan hasta a autodespreciarse. Entonces, esta es una situación donde ellos hacen el esfuerzo, en algunos casos, como vemos ahí, de hacerse sentir, de hacerse presente en una reunión, como lo vemos allí, de buscar la manera de la atención de la mamá, del papá, porque siente que no son celebrados, producto de ese rechazo emocional que tiene. Tenemos un versículo bíblico que dice 2 Corintios 10, 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Fíjate qué interesante ese versículo. En ese versículo podemos ver que si en algún momento yo puedo experimentar ese nivel de rechazo, este pasaje bíblico me va a hacer reforzar mi identidad o mi seguridad de no experimentar el rechazo. Incluso como leímos el anterior también es aplicable aquí en este pasaje. Aunque mi madre o mi padre me dejaran, el Señor no me rechazaría. Tienen que ver con el rechazo, ¿ok? La otra es la humillación. Mira, esta es una herida emocional bastante fuerte que a diario la podemos ver y creo que se vive en muchos casos, en muchos hogares, y tiene que ver precisamente cuando somos demasiado fuertes con nuestros hijos en transmitirles pensamientos negativos. Tú no sirves para nada, tú nunca haces nada bien, volviste a derramar el vaso de leche. ¿Sí ve? Siempre hay una fustigación, no hay una manera de corregirle, sino por el contrario, de despreciarlo, de hacerlo sentirse mal, señalado. Siempre tenemos que tener cuidado con eso, porque eso va a marcar en la persona, en el niño, una humillación, tanto así que su autoestima baja. Siempre su autoestima va a tener baja. No tiene seguridad de sí misma. Siente que nada lo que va a hacer le va a salir bien. Siente que ha sido tan marcado en no tener éxito que tiene temor de expresar sus ideas. Tiene temor de poder hablar. Es lo que hemos a veces visto por ahí que se dice, no, ellos son o él es o ella introvertido, que es demasiado callado, demasiado silencio. Hay que investigar eso. ¿Ve? ¿Por qué? Porque puede haber sido marcado en algún momento en su vida por algo negativo y está cargando con eso. Tenemos un versículo que dice Romanos 12, 3 en la parte B, dice, más bien use su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Fíjate lo interesante cuando venimos al Señor, cuando podemos leer lo que dice el apóstol Pablo a Romanos, en tener una identidad en Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de mí? ¿Cuál es el concepto que tiene acerca de mí? Y por ende sabemos que tiene lo mejor. Ok, herida de la traición, engañado y burlado. Mira, lo de la traición es tremendo,
porque conversaba con el pastor y hablamos acerca de qué era sentirse traicionado un niño, cómo lo podíamos traicionar. Y sencillamente pudimos descubrir de que es cuando los padres, los tutores, les prometemos algo a los hijos y no le cumplimos. Ellos empiezan a sentirse traicionados, empiezan a tener un acto de soledad, asumen un grado de soledad, no quieren saber de nada. Mira, en esas personas, dicen los especialistas de esto, que en ellos despierta algo que es tremendo y es el nivel de controlar. Dice que por la falta, por el hecho de que se vieron engañados, prometido y no cumplido, en ello se despierta, en nosotros se puede despertar, me voy a involucrar, una necesidad de controlar toda situación para evitar que me engañe. En la casa, nosotros como padres, queremos controlarlos todos. No llegues tarde. ¿Y para dónde fuiste? ¿Y a qué hora llegaste? En estos días la niña me llegó tarde y le dije, ¿y por qué me llegaste tarde? ¿Dónde estabas tú? No, pero ella estaba en casa de la pastora. Ahí estaba tranquilo, me quedé tranquilo, no hay problema, estaba con la pastora. Y yo, bueno, gloria a Dios, no cogió para otro lado. Entonces, entender esa parte, ¿no? Pasan a ser controlador, quieren controlar todo. Tenemos un versículo que dice Filipenses 2:3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Eso es no control. Y por último, la injusticia, instrucción autoritaria, reglas sin consideración. Es cuando el niño o la niña, primeramente en la parte de educación, han sido muy rígidos los padres para que ellos estudien. Y la rigidez ha sido tan fuerte que han sido castigados, pero castigados duramente. Eran muy severos, y no solamente en la educación, hasta en nuestras casas. Son demasiado estrictos, papás muy estrictos, que si el niño no comienza la tarea a las 3 de la tarde, se molesta, porque es a las 3 que tienen que comenzar la tarea. Mira lo que genera en la persona cuando ha sido herida en la injusticia. Tiende a ser perfeccionista. Quiere tener el control, al igual que el anterior, el control de todo. No quiere, precisamente como a él lo influenciaron, tan rígido, él pasa a ser tan rígido que pasa a ser perfeccionista en todo. ¿Qué es el perfeccionismo? ¿Qué es? Que es pecado. Porque el único perfecto es Dios. ¿Sí ve? El único que se le atribuye ese don especial de perfeccionismo es Dios. Y tenemos un versículo que es Filipenses 13:12. No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo se apoderó de mí. Nosotros nunca, el ser humano, escucha esto, el ser humano nunca alcanzará la perfección en la vida. Seremos perfectos cuando vayamos a la presencia del Señor. Hasta allí. Y terminamos con esto. Dios es la medicina para el corazón. Isaías 57:15 dice, porque yo soy el Dios eterno y mi nombre es santo. Yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con los pobres y animo a los afligidos. Y le doy ánimo a los afligidos. Señores, la medicina para aliviar todos los dolores de la vida es Dios. Dios les bendiga. De esa lista, ¿alguno se identificó con algo? Sí. Vamos a hacer un repaso entonces. A ver, hay 5 heridas, pero yo voy a hablar de las características nada más. Dice, dependencia emocional, necesidad de ser reconocido, baja autoestima, necesidad de controlar, perfeccionismo. Yo no sé si a usted le pasó lo mismo mientras escuchaba a Giomar, pero yo pensaba en gente. Dice, ay, fulanito es así. Menganito, cónchale, no vino, hubiese estado aquí. ¿Sí? ¿Sí le pasó? Pues con eso no hacemos nada. No hacemos absolutamente nada. Por eso la idea es que podamos mirar esa lista que está allá y ver en dónde estamos nosotros.
¿Con cuál de esas características debemos trabajar? ¿Sí? ¿Tenemos dependencia emocional? ¿Tenemos necesidad de ser reconocidos? ¿Tenemos una baja autoestima? ¿Hay una necesidad de controlar? ¿Somos perfeccionistas? Y todo eso tiene un origen. Siguiente, ese origen está en la herida que sufrimos. Abandono, rechazo, humillación, traición o injusticia. Cualquiera de esas heridas que hayamos sufrido en nuestro corazón va a producir alguna de estas características que seguro que algunos tenemos en mayor o menor escala. Hace muchos años yo me confesé perfeccionista, ¿sí? Y lo entendí que era pecado. Y cambié la palabra bíblicamente hablando, porque el perfeccionismo, Dios nos manda bíblicamente a buscar la perfección. Y podemos encontrar varios versículos en donde la palabra de Dios nos dice que tenemos que buscar la perfección, perseguirla. Pero también nos dice que no hay nadie perfecto, simplemente Dios, única y exclusivamente. Entonces, cuando nosotros vamos a alcanzar esa perfección, tiene que ser siempre en el plano espiritual. Y no vamos a llegar mientras respiremos. Mientras estemos en este cuerpo, no vamos a alcanzar jamás la perfección y tenemos que estar conscientes de eso. Y la cura no es rendirse, la cura es entender que hay algo que Dios nos dejó a nosotros que se llama excelencia. Cuando yo cambio el perfeccionismo por la excelencia, me voy a ajustar a hacer lo mejor que pueda dentro de un tiempo limitado. Ahí he corregido mi problema a la luz de la palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno pueda tomar alguna de estas características y saber dónde está para hacer algo al respecto. Todo esto funciona de esta manera y es algo que, como dije, es demasiado profundo para que nosotros podamos abarcar. Pero se trata básicamente de mirar un poquito hacia atrás de nuestra infancia, cómo nos trataron nuestros padres, cómo fue nuestra crianza, qué heridas fueron las que generaron en nosotros que nos han marcado y nos han hecho ser como somos, para bien o para mal. Todos tenemos cosas buenas, pero también tenemos algunas cosas que con mucho anhelo desearemos poder cambiar. Y tenemos que detectar dónde está ese origen. Y eso tiene un único propósito, y es poder llegar al origen ¿para qué? Primero que nada, para identificar por qué somos como somos. Y segundo, para empezar a trabajar en ello. ¿Cómo? Si fue un padre o una madre que hizo algo de esto que generó heridas, pues mi tarea entonces es perdonar. Así de sencillo. Porque muchas de estas heridas no fueron ocasionadas intencionalmente, fueron accidentales. Nosotros como padres también es muy probable que estemos generando heridas en nuestros hijos. Y estoy seguro de que tampoco son intencionales. ¿Y para qué? Ahora entiendo por qué soy perfeccionista o fui perfeccionista y puedo hacer algo al respecto. Pero no me puedo quedar con eso. Tengo que ir un paso más allá. Siguiente. Y ese paso más allá es entender que Dios siempre nos tiende la mano y Él nos dice, si ustedes me buscan, me van a encontrar. Pero aclaro, y Él mismo lo pone y yo lo subrayo, cuando me busquen de todo corazón, dice Dios. Es necesario que podamos identificar esas heridas que podamos tener dominio de ellas también, pero siempre presentándoselas a Dios, siempre buscando a Dios para que cuando le busquemos de todo corazón, vamos a recibir entonces su respuesta. Siguiente. Dice la palabra de Dios que Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Todos, de alguna u otra manera, sabemos qué hacer en caso de una cortada, ¿cierto? Ahora, hasta cierto punto. Después de cierto punto de corte, hay que llamar a un especialista. ¿Sí? Y uno sabe cuándo hay que llamar a un especialista. Yo tengo un corte en un dedo que me hice con una máquina de cortar madera. Frené la máquina con el dedo. Yo dije, hasta aquí llegué. No quise ni mirar. Miré, había un corte abierto bien feo. Me fui a echar agua para mirar cómo estaba el asunto. Agarré un pañuelo que tenía en la mano, me lo apreté y me vi. El susto creció más todavía. Y después de eso, pues, traté de moverlo para ver si era muy grave el asunto y si se podía mover. Gracias a Dios se movió.
y busqué a mi esposa, necesitamos ir al médico. Y nos fuimos de una vez. Uno sabe cuando con un poquito de alcohol resuelve. Y uno sabe cuando hay que buscar ayuda. ¿Sí? Entonces, a nivel emocional funciona igual. A nivel emocional, nosotros tenemos que puntualizar qué tan profunda es esa herida. Lo cierto es que quien mejor nos va a ayudar es la palabra de Dios, porque Él es el único que puede vendar nuestras heridas. Dice también la palabra de Dios que Él, incluso si estamos tan heridos, nos va a dar un corazón nuevo. Nos va a dar un corazón nuevo. Y me agrada porque habla de que nos va a quitar el corazón endurecido que tenemos, con el que no queremos aceptar nada. Nos los va a cambiar, nos va a quitar ese corazón de piedra y nos va a dar un corazón dócil, un corazón de carne, un corazón moldeable. Porque el gran problema, el gran obstáculo para poder sanar una herida del corazón, del alma, somos nosotros mismos. Nosotros mismos, cuando nos enfrentamos a un problema, a una situación, buscamos siempre cómo evadir. Cuando estamos en conflicto con alguien, buscamos siempre cómo zafarnos. Y decimos frases como, bueno, si te hice algo, te pido perdón. Y suena bonito, ¿no? Ay, pedí perdón. Pero es una excusa cuando decimos frases como esa. Si hice algo, no estoy reconociendo nada. Cuando uno pide perdón tiene que ser puntual. Te pido perdón porque reconozco que hice esto. Y me comprometo a cambiar esto. Eso es tener un corazón de carne. Si no hacemos eso, sino que nada más nos zafamos, es porque nuestro corazón definitivamente necesita ser transformado por Dios para que nos quite ese corazón de piedra y nos transforme a un corazón dócil. ¿Por qué? Porque esa es la ruta para llegar a tener plenitud. Dice la palabra de Dios que Él, Dios, nos va a mostrar la senda de la vida y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Todos necesitamos un corazón sano. Y a mí me gustaría decir, me gustaría creer de que todos, una vez que hemos creído en Jesucristo, somos completamente sanos emocionalmente. Me gustaría creer eso, pero no pasa. ¿Y por qué me atrevo a decir que no pasa? ¿Usted conoce a algún hermano en la fe, hijo de Dios, que sea perfeccionista? Que grite, que lo miren y que lo aplauden, que tenga baja autoestima, a pesar de que son salvos, a pesar de que Cristo está con nosotros, manifestamos alguna de estas heridas. Porque para que eso ocurra, tenemos que profundizar más en nuestra comunión con Dios. Lo que ocurre cuando conocemos a Dios es que pasamos de una vieja vida a una nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Nuestro hombre espiritual estaba muerto, ahora está vivo. Ahora podemos hablar de un nuevo ser, de un nuevo hombre. Pero toda esa cantidad de heridas, si no nos acercamos cada vez más y más y más y más a Dios, van a seguir ahí. Van a seguir sangrando. Por eso necesitamos buscarle a Él. ¿Eres dueño de tus emociones? Comenzamos hablando de emociones, hablamos de las heridas y terminamos hablando de emociones. ¿Qué pasa cuando le cedemos las emociones a otros? ¿Vemos buenos resultados? ¿Nos ha ido bien cuando le entregamos el control de nuestras emociones a otro? ¿O estamos a merced de lo que esa persona diga y haga? Nunca va a ser bueno entregarle emociones a otros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Siguiente. Si las emociones fueran una mascota, mire ese perrito que está ahí. Si las emociones fueran una mascota, ¿sería tan desastroso como ese perro? ¿O como alguno de esos que está ahí? ¿Será posible? ¿Tenemos control sobre esas emociones o a todos nos pareció divertido el del centro, cierto? ¿Cuántos se identificaron con ese? Sí, uno dice, ese perro loco se parece a mí. ¿Sí? Pero cada uno tiene una característica. Si las emociones fuesen mascota, ¿nosotros tendríamos control de ellas? ¿O las mascotas tendrían control de nosotros? Yo no sé si ustedes han visto alguna vez a alguien paseando un perro. Sí, he visto gente que va muy tranquila caminando con su perrito y otros que van frenándolo y peleando con el perro. Entonces uno piensa, en cuanto a las emociones, ¿nosotros somos de los que paseamos las emociones con calma o estamos arrastrados por las emociones? ¿En dónde estamos nosotros?
tenemos que llegar a un nivel, siguiente, en donde podamos aprovechar las emociones, que estén a nuestro servicio, no nosotros dependiendo de ellas y que nos lleven a donde ellas quieran llevarnos. Las emociones nos las dio Dios con un propósito y cuando las usamos con ese propósito van a ser de provecho para nuestra vida, así como el Polo Norte, que tienen trineos arrastrados por perros para poder moverse. Todos controlados, hay un líder, hay una guía y le sacan provecho. Y podemos entonces tomar el control, esa será la respuesta, dice 2 Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si Él nos dio poder, podemos. Si Él nos dio amor, tenemos que amar. Y si Él nos dio dominio propio o autodisciplina, ¿por qué nos cuesta? Si Él ya nos lo dio. Entonces, cada una de esas heridas que podemos identificar en nosotros, dice la palabra de Dios que ya Dios nos dio lo necesario para hacer algo al respecto. Siguiente. Pero hay un detalle. Dice la palabra de Dios, del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor es el mundo y sus habitantes. Dios es dueño de todo. Siguiente. Dice también la palabra de Dios, tuyo es el cielo, tuya es también la tierra, tú creaste el mundo y todo lo que en él hay, incluyendo nuestras emociones. Siguiente. Dice en el libro de Job, ¿quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Pregunta Dios. Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Todo le pertenece a Él. Siguiente. Incluso nuestras emociones. Si todo le pertenece a Él, siguiente, pues es importante entonces que podamos entregarle también el control de nuestras emociones a Dios. Porque todo le pertenece a Él y nosotros queremos a veces controlar nuestra propia vida. Y Dios nos pide que lo hagamos, pero solo no va a ser bueno el resultado. Tenemos que involucrarlo porque Él es el dueño nuestro. Él es el dueño de nuestras emociones, de nuestra vida. Tenemos que entregarle a Él el control. Entonces, le entregamos a Dios el control y nos damos cuenta de que nosotros no llevamos el trineo. El trineo lo lleva Dios. Nosotros estamos sentados en el trineo. Y esa es nuestra vida. Cuando entendemos que tenemos que dejarle a Él el control, nuestra vida toma el rumbo que debe tener. Nuestras emociones se ordenan bajo los planes de Dios. Y no solamente vamos a ir nosotros en esa dirección controlados por Dios, sino vamos a involucrar a toda nuestra familia y los que tienen a nuestro alrededor. Que podamos entender que quien debe tener control de nuestras emociones es Dios y los únicos que les pueden entregar ese mando somos nosotros. Pues confiamos en Dios que haya sido de su completo agrado este tema y que haya sido de provecho. Hay que procesar algunas cosas, otras quizás seguro ya conocían, pero es importante saber de que básicamente la conclusión siempre va a ser que la respuesta la vamos a encontrar en la palabra de Dios. En la Biblia vamos a encontrar en cada tema respuestas a nuestras necesidades y Dios quiere tender su mano, como leíamos, de que Él viene a sanar nuestros corazones y a vendar nuestras heridas. En Jesucristo tenemos respuesta a nuestra vida y reconozcámosle a Él como Señor. Sabemos que Él cambiará nuestras emociones, las ordenará y tomará el control cuando nosotros reconozcamos que es Él quien mejor puede dirigir nuestra vida. Dios les continúa bendiciendo.